Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Estamos en un webinar de Consorcioteca. Hace un tiempo que no hacíamos webinars, pero vamos a retomarlos ahora. Y de una manera muy especial, tenemos ahora el concurso de una persona que tiene muchísima experiencia en la industria de AVE en América Latina, muy reconocido. Y nos encontramos el año pasado en Integratec México. Se nos ocurrió ponernos a hablar y pensar que podíamos aprovechar todo el conocimiento que Carlos Salomón tiene para presentar un par de cursos. Este es un webinar de validación para medir el interés del público antes de ponernos a trabajar en todo el currículo, porque pues Carlos es una persona muy ocupada, tiene muchos proyectos, ha hecho proyectos espectaculares en todo el mundo. Entonces, antes de ponernos a trabajar en cualquier currículo, queríamos saber qué interés había de parte de la audiencia para realmente ponernos a trabajar en este curso. Entonces, este es un webinar de validación, va a quedar grabado, después también lo vamos a pasar en redes y vamos a seguir midiendo el interés de las personas de participar en estos cursos, de tomar en estos cursos, que serán unos cursos pagados, con una intensidad horaria de 8 horas dividido en 2 días. Es algo que ya hicimos el año pasado con el curso de electricidad, con el ingeniero Ricardo Marquina, también mexicano, orgullosamente. Carlos también es mexicano. Muchas gracias a los mexicanos por prestarnos su conocimiento experto para desarrollar estos cursos. Entonces, nada, tenemos aquí 2 cursos que hemos escogido entre varios títulos que Carlos nos presentó y pensamos que son los más importantes. Él los estuvo revisando y también le parece como los más relevantes ahora en la industria. Y uno es sobre convergencia en el diseño audiovisual EIT, y el segundo es el futuro del diseño audiovisual y la integración con IT, los dos relacionados con IT, que es un tema, digamos, demasiado importante ahora en el ámbito de cualquier industria, cualquiera ya está conectada, está en IT, mucho más el tema de AV. Entonces, bueno, Carlos nos va a presentar el webinar. Carlos es un experto con muchísimos años de experiencia. Voy a dejar que él también nos hable un poquito de su bagaje, de su experiencia. Ha hecho proyectos, como les digo, en las Américas y en otras partes del mundo. Es una persona muy ocupada, con mucho reconocimiento. Entonces, no quiero hablar más, voy a dejarlos con Carlos. Carlos, bienvenido, muchas gracias primero por tu voluntad de querer participar. Los cursos realmente lo que vamos a cobrar es pues, mantener la plataforma, y eso realmente es más como ánimo de Carlos también de compartir sus experiencias y su conocimiento con el mundo, con los, digamos, profesionales de la AVE de la región. Entonces, Carlos, voy a poner mi micrófono en silencio y mi cámara también voy a apagarla, y te dejo para que tú seas el protagonista. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Víctor, por esta presentación tan linda. Y para mí siempre es un placer colaborar, en especial con la empresa Consortec y la revista ABL, que son pues puntos muy importantes en la industria audiovisual a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos, dentro del mercado latino. Para mí es un placer y les agradezco enormemente la invitación. Y bueno, hablando un poco de mi persona rápidamente, ya Víctor hizo una presentación. Pues yo soy diseñador de sistemas audiovisuales y programador certificado por más de 25 años. He venido trabajando en proyectos básicamente de hotelería, o de lo que es hospitality, y en los últimos años también trabajé mucho en la industria de los cruceros y también en proyectos grandes como hoteles GT, hoteles de 5 estrellas, para cadena de Kimpton, San Reyes, Ritz-Carlton, y bueno, terminales de trenes, de barcos, en fin, en varios lugares del mundo, ¿no? Entonces, pues eso es mi background y mi expertise. Y como bien comenta Víctor, esto es solo una introducción a los cursos que se están planteando. En realidad, el tiempo pues, es corto para poder presentar todo,
pero la idea es que conozcan un poco más de estos temas y a la vez veamos el interés para continuar y profundizar a detalle en estos dos temas que son muy importantes, que es la convergencia de los sistemas audiovisuales con las redes y el futuro que tenemos como industria, hacia dónde va el diseño. Sabemos que los productos, los que fabrican equipos, siempre están innovando, están dando pasos adelantados muy grandes, y el diseño tiene que ir a la par de esos, ¿no? Conocer las nuevas tecnologías y ver si son posibles integrarlas o esperar, en fin, eso lo veremos ahorita dentro de la plática de lo que es el futuro. Entonces, bueno, me gustaría empezar y creé ahí una pequeña presentación, no sé si todos la puedan ver. Vamos a dividirla en dos partes. La primera que vamos a ver ahorita es la introducción a la convergencia en el diseño audiovisual y lo que es IT, ¿no? IT es un acrónimo de la palabra Infrastructure Technologies, que se refiere básicamente a lo que es redes e interconexión, ¿sí? De datos. Eso es el término de IT en el cual se creó esta palabra, pero la industria audiovisual ha venido trabajando y ha venido desarrollando también tecnologías que se asemejan mucho a las tecnologías que se aplicaban en redes, y bueno, ahora pues han estado cada vez más cerca hasta llegar a convertirse en un solo sistema. Entonces, voy a presentar aquí el siguiente slide, y como lo vemos aquí, la convergencia para nosotros ha sido algo muy importante, porque de lo que se trata a través de la historia es la creación de un solo sistema que pudiera manejar tanto lo que es datos, los que usan en las empresas, como es información, base de datos, en fin, toda la información que ellos almacenan o comunican, y la cuestión de lo que es audio y video, ¿no? Que pudieran converger, que pudieran estar en un solo sistema. Y eso es hacia dónde se ha movido la industria, y cada vez es inminente que eso va a suceder, y es eso, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado a ampliar mucho más los recursos que tenemos como diseñadores para poder integrar esos sistemas de datos y redes en las partes de audiovisual. Entonces, la convergencia, como bien dice aquí, está redefiniendo la manera en la que concebimos y experimentamos el mundo digital, ¿no? Explora la integración de estas disciplinas, generando nuevas oportunidades y transformando ideas e industrias creativas y tecnológicas. Esto es muy importante porque está generando muchas oportunidades en ambos mundos. El mundo de IT y el mundo de AV están solicitando cada vez más personal que conozca estas dos tecnologías, que pueda de alguna manera entender estos dos mundos y poder hablar entre los dos. Haciendo un poco en historia, pues antes los sistemas audiovisuales eran una cosa y los sistemas de datos, voz y datos que se conocían anteriormente, eran otra. Y cada quien tenía su personal dedicado a eso. Pero ahora también está creando muchas oportunidades de trabajo, porque cada vez más la gente de IT tiene que conocer las cuestiones de audiovisual, y las gentes de audiovisual tienen que conocer los sistemas de redes. Entonces, se solicita mucha gente, ¿no?, que conozca de esto. Cada vez es una oportunidad más grande para los que se dedican a la programación, todos los que hacen código o manejan software especializado, llamémoslo programas por ejemplo, de diseño, o programas que manejan ciertos equipos, como, por ejemplo, sistemas de distribución. No quiero decir muchas marcas, pero casi todas las marcas tienen esos sistemas para hablar entre ellos, y en la interfase para hablar con la gente de datos, y viceversa. Entonces, yo creo que es un gran momento para nuestra industria, en el cual tenemos muchas vacantes, muchas oportunidades para las personas que hablan estos dos diálogos, ¿no? Entonces, es muy importante que nos capacitemos para poder estar vigentes en la industria, ¿no? Ya no podemos decir, yo solamente hago audio, ¿no? O sea, bueno, si su especialidad es hacer audio en vivo o cosas por el estilo, bueno, sí, pero si nos dedicamos a integrar sistemas en un edificio o en un recinto o en una estación, en donde tenemos que convivir con otras ingenierías, bueno, es muy importante el que tengamos este conocimiento, ¿no? También cada vez más se están aplicando estas dos tecnologías, estos dos mundos, para crear experiencias, cada vez experiencias
más y más innovadoras y que llamen la atención a los públicos. El desarrollo de tecnologías inmersivas, de experiencias audiovisuales, cada vez se están haciendo más grandes, están integrando ya no solo audio, video, sino también sonidos, cuestiones táctiles, sensoriales, en fin, ya cada vez eso es más y más demandante y las experiencias que el usuario final necesita ya cada vez son más grandes. Antes, pues simplemente con ver una tele o escuchar música, pues quedaban, pues, de alguna manera así, los contentos, pero ya no, ya ahorita eso es tan familiar que lo que buscan es innovación y bueno, sorpresa. De hecho, les puedo comentar que hay empresas, por ejemplo, como Royal Caribbean, es una gran empresa de cruceros a nivel mundial, tienen una área, un edificio completo ahí en el puerto, de la terminal de Fort Everglades, enorme, en Miami, dedicada a solo crear nuevas experiencias. Tienen ellos simuladores de ambientes, crean experiencias desde nada, porque para la industria del hospitality el entretenimiento es importantísimo. Ya no podríamos hablar de un crucero sin entretenimiento, ni tampoco un hotel sin un casino, o tal vez un hotel sin algún show que pudiera tener. De hecho, pues, todos los casinos en Las Vegas, o todos los hoteles en Las Vegas, tienen su propio teatro y tienen sus propios como 20 o 15 áreas de consumo, donde la comida pues prácticamente es lo último a lo que va la gente, ¿no? Lo que va ahí es para sentir esas experiencias de escuchar, ver, sentir, ¿no? Entonces, todo esto está creciendo de manera muy grande. Entonces, como platiqué, es una oportunidad muy grande en estos tiempos para nosotros, como diseñadores, como ingenieros, para poder aportar en esta gran industria. Entonces, viendo esto, prosigamos. Vamos a definir un poco lo que es convergencia, porque es importante conocer este término, ¿no? Integración y sinergia. La convergencia en el diseño de visual y IT se refiere a la integración estratégica de tecnologías y metodologías en ambos campos. Este proceso busca crear soluciones innovadoras y eficientes que respondan a las demandas de un entorno digital en constante evolución. ¿Sí? Esto es lo que se puede definir como convergencia, en donde ambos mundos están tratando de unificar criterios y unificar sistemas, ¿sí? Están tratando de decir, bueno, yo lo llamo de esta manera, por decirte algo, yo lo llamo un switch, ¿y tú cómo lo llamas? No, pues yo también lo voy a llamar switch. Entonces los dos entendemos que este dispositivo se va a llamar switch. Y bueno, ¿y qué va a decir? ¿Qué va a hablar este switch? No, pues habla este lenguaje, y yo hablo bueno, vamos a buscar uno en el cual podamos hablar los dos. Entonces, las dos industrias, tanto uno como la otra, están creando protocolos de comunicación que se entiendan con este. Entonces, esos puentes es lo que podríamos decir convergencia, ¿no? Y todas las, cada una ha tenido un desarrollo individual, ¿no? Pero lo que se trata en esta nueva área de la convergencia es que los dos empiecen a entenderse y que ya sea una sola, ¿no? Estamos hablando de tecnologías unificadas, metodologías integradas y soluciones innovadoras. Porque cada vez, como les comentaba, los retos para el usuario final son más grandes y tenemos que encontrar soluciones a problemas que todavía ni siquiera a veces hay productos. Lo que hacemos frecuentemente mis compañeros, mis colegas, es a veces para encontrar solución, existen bases de datos en las universidades más prestigiosas del mundo, ya sea el MIT, Berkeley, Harvard, en fin, donde los jóvenes o los profesores desarrollan cierta tecnología que ni siquiera está aplicada para el concepto audiovisual, simplemente desarrollan un material, por ejemplo, que al tocarlo es conductivo, ¿no? Entonces nosotros normalmente nos damos una vuelta ahí, hacemos un jumping a esas bases de datos y podemos entender esas tecnologías y a veces las utilizamos para ciertos problemas, ¿no? Eso se utiliza mucho y recuerdo una vez en Universal Studios que teníamos un proyecto muy interesante de un área donde necesitaban ciertas cuestiones táctiles, me acuerdo que fue durante la pandemia, y bueno, se llegó a un acuerdo con el profesor que había desarrollado esa tecnología y pudimos desarrollar una estrategia para poder solucionar ese juego o esa atracción allá en Universal Los Ángeles. Entonces,
Todo esto sucede lo mismo en los cruceros, en los casinos. Es un constante research entre los que innovan y los que aplicamos esas innovaciones en el mundo real. También estamos tratando de estandarizar y armonizar, ¿sí? Esto implica homologar dispositivos, términos y conceptos entre los dos mundos. Esto facilita la comunicación, la colaboración, la interoperabilidad de los sistemas, optimizando los flujos de trabajo y reduciendo la complejidad. Aquí tenemos 3 puntos importantes, que es dispositivos compatibles, que es lo que yo estaba comentando, un lenguaje común y conceptos unificados. Porque siempre, como las dos industrias crecieron de manera natural, independientemente, cada quien creó sus propios términos y conceptos y sus mismas normas, sus propias normas. Entonces, pues como en realidad ni se hablaban esas dos industrias, pues cada quien nombraba sus cosas como ellos querían, ¿no? Decían, bueno, aquí vamos a usar Ethernet, vamos a usar IPs, vamos a usar el modelo OSD, y aquí en la parte de audiovisual, bueno, pues vamos a usar, si acaso, un protocolo digital punto a punto, como lo fue Cobranet, o como lo hace, o como lo es HDBaCT, en fin, protocolos de comunicación que eran totalmente independientes, podían operar sin verse uno al otro. De hecho, yo recuerdo hace unos años que ni siquiera no teníamos que hablar con la gente de redes, solo era, si acaso, para que nos dieran internet o wifi, ¿no? Pero nunca había una comunicación entre un ingeniero de audio o video con las gentes de redes, eran totalmente otras áreas, ¿no? Pero ahorita ya no, ya están los dos personas que se dedican a esto, tienen que tener estándares en su comunicación. Entonces, cuando hablamos de redes, estamos hablando de Ethernet, estamos hablando de protocolos del modelo OSD, ¿sí? De las 7 layers, y nuestros dispositivos de audiovisual deben de corresponder y deben de ser compatibles al modelo de OSD de las gentes de redes. O sea, que hablen Ethernet, que tengan, sus tarjetas tengan un MAC address, como lo tienen en los dispositivos de computadoras y por el estilo, que deben de homologarse, ¿sí? Entonces, pues los que fabrican equipos audiovisuales se están apegando completamente a los protocolos de redes, a los protocolos estándar, para que puedan ser detectados en el mundo de red, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a los MAC addresses, a los protocolos de Wi-Fi, en fin, hay un montón de protocolos que antes no existían de este lado de audiovisual, que se están sumando cada vez más a la parte de redes, ¿no? Digámoslo así. Entonces, esto pues ha funcionado muy bien, vamos muy bien, cada vez es mucho más fácil integrarse y los lenguajes se han hecho mucho más sencillos. Cuando, por ejemplo, hablamos sobre videos sobre IP, bueno, ya entendemos más o menos que estamos utilizando un stream multicast, que esto ya lo manejaban las gentes de datos, lo estamos sumando a esa tecnología, igual cuando decimos audio sobre IP o control, ¿sí? Ya tenemos esos términos, ya en la industria se están homologando. Todavía existe cierta resistencia por parte de redes, en el punto en el que ellos, la parte de redes, se dedica 100% casi a la parte de datos, ¿sí? Ellos manejan toda la información, por ejemplo, digámoslo así, en un hotel, las cuentas por pagar, las cuentas de los clientes, sus bases de datos, su sistema de administración, facturación, que es una información demasiado confidencial. Y ellos se cierran así herméticamente a compartir su infraestructura para que otra gente que venga a poner sonido vaya a querer hackearles o vaya a querer interferir y causar problemas en el sistema de redes, ¿no? En el sistema de datos de ellos. Entonces son gente demasiado desconfiada, les digo, hablando en base a mi experiencia, que siempre nos ponen puertas, firewalls, y nos dicen, no, tú tira tu propio network, tú tiras tu switch, tú configúralo como quieras, a mí déjame tranquilo, no quiero problemas en mi network, no quiero problemas de inseguridad, ni que te tenga que dar puertos, ni que te tenga que abrir acceso a mi red. Esto, como les comento, ha estado cambiando. ¿Por qué? Por los costos. Si el cliente, el dueño, digámoslo así, la verdad es que no quiere gastar el doble para crear 2 redes haciendo lo mismo. Ellos no, porque además es muy costoso, todo lo que es infraestructura, cableado, instalación, development, desarrollo, puesta en marcha, se duplica en caso de que cada uno tuviera ese. Y todavía hay, por ejemplo, ese tipo de diferencias, sobre todo, por ejemplo, en un banco, eso es imposible que algún día suceda, ¿sí? La información que manejan los bancos es totalmente privada y secreta y súper
tienen protocolos de codificación, bueno, eso lo veo muy difícil que un día podamos hablar o poder integrarnos a las redes de los bancos, pero en muchos lugares, por ejemplo, como en un hotel, pues sí, el dueño dice, bueno, pues utilicen el mismo switch, compren uno de 48 puertos, denle a estos muchachos un VLAN con 6 puertos y ahí conéctense y hagan lo que quieran y usan la misma infraestructura, llevando infraestructura a la red de fibra óptica, al cableado de cobre que tuvieran entre los edificios y bueno, nos ceden cierto acceso a su parte. Y entonces pues, tenemos que seguir las normas de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, conocer lo que es la convergencia y hacia dónde son esos puntos a los que nos dirigimos, ¿no? Digamos aquí, un poquito más. Y aquí me gustaría hacer un pequeño breviario histórico para entender cómo fue esta evolución. Porque a veces parece mentira, pero los jóvenes están aquí pero se olvidan de lo que pasó y cómo sucedió y por qué las cosas son como son. Sí, es muy importante siempre estudiar la historia, o al menos recordarla, para poder entender el presente, ¿no? Siempre es muy importante tener los conceptos que fueron dando nombres y que ahorita son los términos que manejamos, ¿no? Podemos empezar en los 50, 60 con los primeros experimentos, ¿no? Donde empezaron a crear sonidos, ¿no? Basados en la síntesis, en algunos, en la parte de audio, ¿no? Vamos a decirlo de audio, porque el video, pues en realidad eso no existió mucho después, ¿no? El primer sistema que empezó a hacer sus pininos en el mundo digital fue el audio, ¿no? Empezaron a digitalizarse ciertos, por ejemplo, sintetizadores, empezaron a hacer ciertas computadoras, como la Commodore 64, la Atari 1040, empezaron a hacer sus pininos. En aquel lado que no existía, la parte de IT, la red más común, la primera red, y además es la primera red que existió en el mundo, fue la red de telefonía, ¿no? En aquel tiempo, pues, la manera de comunicarse, pues era a través de la primaria, que era pues, la clave Morse, el telégrafo, ¿no? En aquel tiempo, la famosa código Morse y se mandaba por radio, ¿no? No había un sistema de infraestructura de cables, y todo era a través de la radio y la radio recibía la información en código y otra gente lo interpretaba y te llevaban el mensajito a tu casa corriendo, ¿no? Ese era la comunicación de aquel tiempo. Cuando Graham Bell inventó el teléfono, que de hecho a él le debemos la palabra decibel, el término belio en audio, él fue el cable plug, que conocemos, el de un cuarto, también le llamaban de phone plug, también le conocían así, eso se lo debemos a la parte de la telefonía, todo ese sistema. Empezaron a crear esas pequeñas redes con cable, ¿sí? Empezaron a tender redes, tiraban un cable por allá, tiraban un cable por allá, a los hoteles, y empezaban a hacer las conexiones punto a punto. No sé si se recuerdan de esas operadoras que tenían un cable de plug, así, y el 1 con el 3, y así hacían sus enlaces. Uno llamaba, por favor, comuníqueme al número, a la habitación, o llame a la casa 34, y la operadora decía un segundo, y hacía las interconexiones, ¿no? Así funcionaba la cuestión y empezaron a crear lo que hasta ahora se sigue usando, que son las redes, ¿sí? Porque el mismo cable se ha venido, bueno, ya lo han de haber cambiado muchas veces, pero el mismo tubo tal vez lo sigamos usando en muchas ciudades. Después, ya como en los 70s, 80s, empezaron a grabar, el Sony lanza el grabador de audio digital, surgió el PCM, que fue el Pulse Code Modulation, que fue la primera vez que empezaron a generar audio digital, conversiones, samplers, convertidores análogos. Nace el CD, que fue el primer medio de respaldo óptico para grabar información basada en código binario, ceros y unos. Fue una innovación brutal, ¿sí? Ya estaba el audio en la era digital. Todavía no se imaginaban el alcance que tenía esto en aquel tiempo, pero bueno, ya que el audio estuviera procesado en números, es una gran ventaja. Fue una revolución, ¿sí? Por parte de la industria, de la parte de redes, empezaron a crear, a decidir un sistema donde pudieran comunicar datos, ¿sí? Y que tuvieran un protocolo. En aquel tiempo, el Ethernet era uno de los candidatos para ser
la más fuerte, pero existían otros, ¿no? Adnet y otras empresas francesas que estaban desarrollando un sistema de comunicación, un protocolo para poder entenderse. Con el paso del tiempo, pues ganó Ethernet y hasta nuestros días. Ethernet, el modelo OSD de 7 niveles o 7 layers, es el que se usa hasta la fecha, ¿sí? No ha habido ningún cambio, ha sido el sistema. Después, pues han habido avances en la grabación, se introdujo el DAR, las tarjetas de sonido y democratizaron el acceso al audio digital. Y ya empezaron también en la parte de redes a hacer intranet y empezaron a utilizar el módem famoso que utilizaba la red de telefonía para comunicarse a otros sistemas fuera del edificio. ¿Se acuerdan aquel famoso handshake que hacía? Se comunicaban a través de la línea telefónica un edificio dentro de otro. Entonces, las redes eran, básicamente ya existían, eran redes locales, lo que llamamos intranet, que eran computadora a computadora, ya se estaban desarrollando los sistemas de redes, topologías diferentes, en los cuales, pues, esa comunicación externa se realizaba a través de la línea telefónica, en donde podía uno mandar algún mensaje, transmitir información, inclusive, pues, hasta el mismo fax famoso ese que se utilizó muchos años. Y ya después, en nuestra era del 2000, bueno, ya pasaron hace 20 años, ya proliferó el Internet, las redes digitales ya se estandarizaron a nivel, se ampliaron los protocolos, los anchos de banda, ¿sí? Se ha estado creando más, el audio y el video ya se han sumado al protocolo Ethernet o basados en IP. IP quiere decir un número o Internet Protocol, que es un protocolo diseñado para las redes, tanto internas como externas. Y bueno, han salido en el audio, por ejemplo, el Dante famoso, el A67, sí, el Airbnb, muchos protocolos de video también que se han subido a streaming, multicast, que se están sumando a los protocolos de redes, ¿no? Y en las redes, pues ha crecido esto enormemente, con el Wi-Fi, el Wi-Fi 6, las redes 5G, el cloud, que ahorita es la moda más grande, todo está basado en la nube, ya los sistemas de almacenamiento en lugares remotos, pues ya es algo muy común. Entonces, pues también nosotros, la parte audiovisual, pues está sumando a todos esos beneficios, tanto la comunicación por Wi-Fi, por 5G, ya estamos usando mucho la nube para monitorear sistemas, hay un sistema Reflect, que está muy famoso ahora. En fin, se estamos utilizando todos esos recursos, tanto de la nube, intranet, infranet, todos los que tenemos, intranet, para beneficiarlos. Entonces, esto es como un resumen histórico, ¿no? De lo que ha sucedido, que después en el curso pues lo detallaremos puntualmente, ¿no? Pero sigamos. Y esto ya como para cerrar este pequeño breviario de lo que es la convergencia, vamos a hablar de un impacto, ¿sí? De la convergencia inteligente, lo que representa el día de hoy esta convergencia, ¿no? Esta convergencia nos ha llegado a la innovación, como lo comentaba, ¿no? En el diseño y la industria audiovisual, permitiendo creación de soluciones más creativas y eficientes. Perdón, es lo que les comentaba. Tenemos soluciones más innovadoras, más creativas y además más eficientes. Podemos distribuir el audio prácticamente miles de veces. Tenemos cientos de canales que podemos distribuir por red. Podemos mandar el audio a través de fibra óptica, podemos mandarlo a distancias. En fin, tenemos miles de maneras de transmitir el audio digital. Tenemos lo que es el streaming, también muy famoso. Tenemos plataformas como Spotify o YouTube que podemos transmitir el contenido a nivel mundial, ¿no? Ya no solo es local, ¿no? Entonces, esta maravilla, pues, está a nuestro alcance. Bueno, como sabemos, la transmisión de audio y video sobre redes, o sea, eso es lo que sería IP, ¿sí? Estamos hablando de redes, tanto alámbricas como inalámbricas. Yo todavía en la parte inalámbrica, lo que se le llaman Wi-Fi o Wireless Access, todavía está muy desarrollada, nos falta un poquito más, pero ya el Wi-Fi 6, el nuevo protocolo de los routers y todo lo que tienen los access points, podemos transmitir el audio casi prácticamente en tiempo real, sin ninguna latencia, ningún delay, y que eso es un recurso que vamos a poder utilizar en un futuro. Yo creo que van a existir bocinas inalámbricas, van a existir, no sé, ya existen de hecho, pero bueno, mucho más eficientes, transmisiones de video a través del Wi-Fi también, con poca latencia y calidad
aceptable, estamos hablando de HD 4K. Entonces esto pues, nos va a facilitar el diseño enormemente y sobre todo la instalación. El control unificado también es algo muy importante. Podemos monitorear muy fácil todo. Una sola persona puede monitorear los dos sistemas usando la misma red. Uno, bueno, con sus debidos permisos y protocolos de seguridad, pero uno, en la misma estructura, uno puede conectar una computadora y revisar el estado de consumo de, por ejemplo, otra cosa muy importante son los edificios inteligentes, que están también de vanguardia, los edificios LED, todo lo que es tecnología LED, que son tecnologías limpias, que podemos monitorear el consumo de la luz eléctrica, podemos monitorear la eficiencia de nuestros generadores, la eficiencia de los paneles solares, la eficiencia de nuestras luminarias, de nuestros generadores, del sistema de sonido, podemos integrar todo y monitorear todo para que los edificios cada vez sean mucho más inteligentes y más ecológicos también, muy eco-friendly para tener también, pues, más eficiencia en la creación. También se está utilizando esto mucho en los edificios, no solo en hoteles y como casinos o venues grandes, sino también en cuestiones residenciales y en edificios comerciales, ¿no? De departamentos, en fin, cada vez están queriendo tener esos elementos de comunicación y los edificios asimismo quieren ser autosuficientes y que se pueda controlar todo el control de energía que se está utilizando en nuestros edificios, tanto los recursos como el agua, la electricidad, el gas, todo eso puede ser de hecho se está haciendo con protocolos, en fin, que le llamaban BMS o Building Management Softwares, y eso, pues, eso también nos pega a nosotros, porque nuestros sistemas también controlan, por ejemplo, aires acondicionados, persianas, iluminación, entonces, todo eso se está integrando, ¿sí? Todo eso, entonces, en un solo bloque, y todo, obviamente, sobre redes, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este tema, tenemos que la convergencia ha transformado la industria audiovisual, permitiendo la integración de audio y video sobre redes, el control unificado, la transmisión multicast para una distribución eficiente, y el streaming se ha convertido en una herramienta fundamental para la difusión de contenido en tiempo real. Pues de hecho, ya no podemos pensar en este mundo sin una plataforma como TikTok, como YouTube, que ya es totalmente, pues no sé, prioridad entre los jóvenes o prioridad entre el mundo, ¿sí? En donde la gente tiene que ver contenido en tiempo real todo el tiempo. Y eso, pues de alguna manera es audio y video, no nos olvidemos de eso, ¿sí? Cada vez los famosos youtubers necesitan también sistemas de streaming, cámaras, pantallas, micrófonos, y en fin, eso también es una oportunidad de trabajo muy grande, porque ya no son aquellos streamers que con su celular graban, sino muchos de ellos tienen gente, como 5 o 6 personas trabajando para ellos, ¿no? Que tienen cámaras profesionales, hacen producción, edición, switching, ¿sí? No solo tienen un micrófono, yo veo a veces hasta que tienen micrófonos de más de $5,000 usándolos ahí, o sea, ya no son pequeñas producciones como se veían antes, sí, sino tienen videos en calidad 4K y además, pues ya es muy grande este mercado, ¿no? El mercado de los influencers, youtubers, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que están convergiendo en nuestros sistemas, porque ellos están utilizando las redes para transmitir su información y nosotros estamos utilizando nuestra tecnología para crear el contenido que va a viajar sobre esas redes. Y nuestro contenido, el contenido de ellos debe de ser totalmente compatible con lo que están ellos transmitiendo. Entonces, eso es otro mercado muy grande, y no solo ese, sino la televisión por IP, los programas, los canales, en fin, es un área enorme. Entonces, bueno, yo quisiera ahorita pues, decirles que esto sería de este curso, que obviamente sería mucho más detallado, puntual, y que podríamos abarcar mucho más, sobre todo entender esos lenguajes, haríamos ejercicios de cómo hablar con la gente de redes, que es muy importante, cómo diseñar nuestros dibujos, nuestros planos, que estén homologados a los que usan ellos, que entendamos cómo son las topologías que utilizan ellos, en fin, esto se vería en el futuro curso, que pues si hay interés, pues con gusto lo hacemos, y bueno, vamos a pasar al otro curso que estamos pensando, que se llama el futuro, ¿sí? Esto es muy importante, hacia dónde vamos como industria.
Sabemos que estamos convergiendo con varias industrias, pero también nosotros como diseñadores tenemos un futuro muy amplio y muy grande, ¿sí? En el cual tenemos muchas oportunidades, pero tenemos que capacitarnos y tenemos que entender hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, aquí en este curso la idea es platicar un poco de eso, discusión y los retos, ¿sí? Aquí yo puedo decir que en el futuro de audiovisual, que esto está insípido, pero está sucediendo, es obviamente la inteligencia artificial es un elemento que tenemos como diseño que nos va a facilitar muchísimo el trabajo, ¿no? Yo no creo que en algún punto nos desplace, o sea, posiblemente algunas tareas, pero la creatividad y el diseño pues, es muy personalizado, ¿no? No creo que las máquinas puedan decir lo que al cliente le guste, ¿no? Si al cliente le gusta una marca o le gusta un sonido, le gusta o quiere tener 3 televisiones, ese tipo de criterio, pues es muy, podría, ¿no? No digo, ¿no? La verdad es que hablar de esto pues, es un tema muy polémico, ¿no? Pero al día de hoy, y yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, como dice ahí, automatizando tareas, personalizando experiencias y mejorando la calidad del contenido audiovisual. Eso es un hecho. Yo he visto intentos, no tanto que estaban aplicando este tipo de conceptos, por ejemplo, en programas, digámoslo así, como el eTools o el StarDraw, que ustedes nada más decían, oye, este cuarto lleva 4 bocinas, un touch panel, y automáticamente el programa pues ubicaba las bocinas y pues decía qué touch panel y cómo conectar. Esto en un principio funcionó, pero la verdad es que eran algunos, y digo, son muy buenas herramientas, pero el nivel de personalización es muy poco y la verdad, pues no, hasta ahorita no. Lo que sí yo he visto es programas de simulación muy interesantes que resuelven muchísimos problemas. Por ejemplo, eso de los cálculos, predicciones, isométricos, axonométricos, todo esto lo hace la inteligencia artificial sin chistar y de una manera muy buena. Entonces, tenemos esos recursos en el futuro audiovisual, que es utilizar la inteligencia artificial para eso y documentar. ¿Sí? Tenemos mucha tarea, mucho trabajo de documentación, especificaciones, guías de manuales de usuario, detalles, las carpetas de ASBIS, en fin, todo ese tipo de documentación. La inteligencia artificial, creo yo, que nos va a funcionar de maravilla. Luego tenemos las redes, el 5G y el Wi-Fi 6, que como comentaba, ya que empezamos a tener en cuenta, el hecho de que el 5G, que hablamos sobre lo que es la telefonía inalámbrica, lo que son los sistemas de las telefonías, como Telcel, Movistar, todas estas, usan un SIM, y esa tecnología del SIM, que es un chip que puede comunicarse vía satélite con otros dispositivos, bueno, va a ser de sumamente importancia en un futuro, porque vamos a poder colocar esos SIMs en una cámara y hacer una transmisión de alta calidad utilizando el 5G, que de hecho ya se usa, no es nuevo, pero más común, ¿no? Entonces, esos elementos de esa tecnología la tenemos que también integrar en nuestro diseño. El metaverso, que también es otro mundo que tenemos ahí en un futuro, ¿sí? Yo creo que este es un mundo para crear tecnologías inmersivas, interactivas, por ejemplo, los famosos lentes, lo que sucede dentro de ese mundo virtual, ¿sí? Las experiencias visuales, el audio, las sensoriales, en fin, todo eso son herramientas que podemos integrar en nuestro futuro diseño, ¿no? Y yo creo que la gente está más que ávida de poder sentir esas experiencias en su vida diaria, ¿no? Pantallas, cada vez pues, la inteligencia artificial puede proyectarse en un televisor, puede proyectarse en una pantalla, en un espejo, en fin, hay muchas herramientas y en especial estas para el desarrollo del futuro audiovisual. Entonces creo yo que por ahí, y también el uso de una infraestructura unificada también va a ser muy interesante, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí en la cuestión de diseño, pues digámoslo así? Tenemos, por ejemplo, yo creo que las herramientas para el área de diseño, que ya no se puede hablar de un proyecto grande sin usar tecnologías como el BIM, ¿sí? O por ejemplo, para aplicaciones como el Revit, o otras que hay, ¿sí? Que ya utilizan modelos en tercera dimensión, en tiempo real, en el cual todas las ingenierías convergen en ese modelo, se diseña, se checan incoherencias, se diseña dentro, o sea,
Ya los diseñadores, ya antes pues diseñábamos en CAD y luego alguien lo subía al Revit, pero ya no, ya cada vez es más demandante que el mismo diseñador aprenda a usar el Revit y diseñe dentro de Revit, y así evitar un paso, ¿no? Un gasto innecesario. Entonces, como diseñadores tenemos que empaparnos con estos nuevos software. Pues ya el AutoCAD en realidad se usa muy poquito, solo se usa para diagramas esquemáticos y todo. Ya el Revit ha tomado un lugar muy predominante en la industria, y sobre todo la tecnología BIM, el proceso BIM, ¿sí? Que, bueno, involucra muchísimas cosas, ¿no? Tanto el almacenaje, la revisión de documentos. Por eso es un futuro que tenemos, un recurso maravilloso que a mí se me hace, ¿no? Obviamente la interacción inmersiva, ¿sí? Es otra herramienta que, como lo comentaba, que podemos utilizar. Y obviamente la inteligencia artificial para la documentación, que es lo que platiqué anteriormente. Y bueno, el diseño 3D y los modelos en Revit BIM están revolucionando la visualización y simulación de proyectos audiovisuales, mientras que la interacción inmersiva ofrece experiencias más atractivas, ¿verdad? La inteligencia artificial agiliza la creación de documentos técnicos, reduciendo tiempos de producción y mejorando la eficacia y margen de errores. Las ingenierías convergentes y coordinadas y el Internet de las cosas están optimizando la gestión de proyectos. También hay que ver que tenemos el famoso IoT o el Internet of Things, que eso es otro elemento que vamos a tener que usar en el futuro, ¿sí? Ya no solo vamos a integrar bocinas y video, tal vez tengamos que integrar refrigeradores, estufas, microondas, otro tipo de dispositivos a nuestros diseños, porque también esos refrigeradores, como ya los hay, como los de LG o Samsung, tienen un display y también reproducen música y también reproducen video y hacen un streaming, y también hay que incluirlos en nuestro diseño. O sea, son ya, esa parte ya no solo sos un refri, sino que también va a ser parte del sistema audiovisual, ¿no? El cliente te puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una tele, un refrigerador que tenga televisión y que además suene. Entonces, bueno, hay que integrarlo, hay que asignarle un dibujo, asignarle su IP y meterlo en el proyecto, ¿sí? Entonces, hay que pensar también en esto del Internet de las cosas, que es en un futuro, va a ser muy interesante y también vamos viendo cómo se desarrolla. Pero esto, si se dan cuenta, el diseño audiovisual cada vez está haciendo más. Y ya no solo es la parte de audio y video, ¿sí? También es la parte de las experiencias. De hecho, no sé si sepan, pero por ejemplo, la asociación más grande de la industria se llamaba Infocom, Información y Communication, pero ahora se llama AVIXA, Audio and Video Integrated Experience Association. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo es audio y video, sino que también es la experiencia. Ya metieron la palabra experiencia en la asociación. ¿Por qué? Porque en lo que estamos trabajando ahora, más que que bueno, el eje fundamental de nuestra industria ha sido siempre informar y comunicar, que es básicamente lo que hacíamos. Pero ya no solo eso, sino a través de una experiencia, ¿sí? No es lo mismo antes a ir al cine, ¿sí? Donde pues, nada más tenían una bocina al frente y una pantalla ahí con un proyector, pues ahí de cine, celuloide, lo que sea, a lo que ahora hay, ¿sí? Los famosos 4D o lo que se siente, ¿no? Que se está echan agua a los asientos adelante, en fin. Ya las experiencias cada vez son más interesantes. Entonces, ir a un restaurante, como comentaba, no podemos ir a un restaurante esperando que el sonidito esté siempre de fondo. A veces queremos que, por ejemplo, que un proyector ilumine nuestros platos, ¿no? Como está muy de moda, y que en el plato salga el cocinero haciendo algo ahí, ¿no? O que si movemos un cubierto se prenda una lucecita, o que si yo levanto el plato venga el mesero, en fin, cada vez vamos a tener ese nivel de sofisticación. En otros países, como en Asia, esto es común, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener eso en mente a la hora de diseñar, ¿sí? Eso yo creo que todos esos elementos van a ser muy importantes para nuestro diseño y hacia dónde vamos como industria, ¿no? Y de estos temas hablaremos en nuestros futuros cursos, sobre todo para estar preparados, porque la intención de este tema es prepararnos, estar, no sé, tener esos temas vigentes y dónde se encuentran esos recursos, ¿no? Dónde puedo entender dónde está cómo puedo encontrar las especificaciones de
de esto, dónde puede entender, dónde puede encontrar esta información, cómo buscar los famosos prompts en ChatGPT, en fin, toda esa información la veríamos en este curso, en el cual pues la idea es que entendamos más hacia dónde vamos como industria, ¿no? Y como les comento, esta información, mientras más como diseñadores, como ingenieros, tengamos en nuestra cabeza, mayores oportunidades y mayores éxito, y mayor éxito podemos tener en nuestra carrera, ¿no? La idea es que nos capacitemos, todos aprendamos de todos, y podamos hacer una red también de colegas en la cual pues podamos intercambiar información, podamos decirnos para dónde, este curso, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que haciendo la última parte de este curso sería hacer una reflexión, ¿sí? Que es una evolución continua, o sea, todo el tiempo. Esto no se va a detener, no es de que ya mañana ya no va a haber, no. Mañana nos vamos a enfrentar a diferentes retos. Podemos tener una idea, una perspectiva, una visión de hacia dónde vamos, pero no sabemos en realidad si va a salir una tecnología que revolucione todo esto. Uno de los grandes así preguntas de la industria es todo la cuestión del Wi-Fi, la acción inalámbrica, ¿no? Estamos pensando sobre todo en el power, en la electricidad. La electricidad inalámbrica ha sido un mito que ojalá algún día, bueno, ya lo han tocado hace muchos años, pero que se concrete, ¿no? Para poder alimentar los devices sin necesidad de cables, eso sería una maravilla. Y bueno, no sabemos, ¿no? Nuevas habilidades, esto es muy importante, que tenemos que como sector, debemos tener nuevas habilidades, o sea, tenemos que estar abiertos a estudiar, abiertos a entender, por ejemplo, programas como Revit, involucrarnos un poco más en la parte de programación, en la parte de diseño, en cómo operar plataformas o sistemas, ¿no? Hablando, por ejemplo, Crestron o QSC o las que estén en el momento, tenemos que entender cómo están esas plataformas y cómo hablan con la gente de redes, y tener también muy en cuenta oportunidades emergentes, como dice aquí, ¿no? Le hemos estado platicando durante esta charla, y bueno, van a haber muchas oportunidades, de hecho va a crecer esto enormemente, porque el usuario final tal vez no entienda de estos conceptos técnicos, pero sí entiende lo que el cliente quiere. ¿Sí? El cliente lo que quiere, el usuario final quiere experiencias, quiere divertirse, quiere el factor sorpresa, el factor wow, que se usa el wow factor, que está muy de moda, porque eso le trae beneficio económico, ¿no? La gente que va, por decirte algo, a un hotel y está sentado viendo la tele, ese es uno que un día y se va del hotel, ¿no? Y no va a ir al restaurante a consumir nada más así, sino que necesita en el restaurante algún tipo de experiencia que lo mantenga ahí, tomando y comiendo y en fin, ¿no? Eso es lo que buscan los operadores de esos negocios, y obviamente no saben cómo lo van a solucionar, pero para eso somos nosotros, ¿no? Para buscarles algún tipo de solución a ese tipo. Algunos son más conservadores, algunos son más innovadores, pero en fin, nosotros tenemos que poder llevar a la mesa de negociación estos productos, ¿no? Va muy rápido, esto es un ritmo acelerado, impulsado por la constante innovación tanto de los manufacturers como de los programas de diseño y las gentes de redes, ¿sí? Deberemos comprometernos con la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos especializados, aunque es desafiante, presenta un abanico de oportunidades que transformarán el trabajo en proyectos de audiovisuales como en el perfil de nosotros. Y bueno, aquí es un punto importante para reconocer que no siempre contamos con los recursos para entender todo esto. Lleva tiempo, somos humanos, a veces la tecnología, bueno, no a veces, siempre la tecnología avanza más rápido de lo que nosotros podemos comprender, nos rebasa en muchos casos, y es muy difícil estar siempre en el límite, en el edge, en el filo de la tecnología, estar en el límite de la tecnología, pero es un plus. Las gentes que lleguen, que estén más cerca y que dominen estos términos, y aquí yo les puedo garantizar trabajo, o les puedo garantizar que van a tener un éxito en sus carreras. Entonces, bueno, yo quisiera dejar los últimos minutos para preguntas y respuestas, no sé, Víctor, y comentarlo, escuchar sus comentarios, y bueno, para eso. Gracias, Carlos, excelente. Pues como ven ustedes, son dos temas muy interesantes que están vinculados. Ahí lo que queríamos era, pues si tienen preguntas sobre el curso, como les decimos, el curso va a ser un curso
de 8 horas cada curso. Vamos a presentarlo en 2 días seguidos, no nos vamos a ir 8 horas de un solo porque es muy difícil tener a la gente conectada, entonces vamos a hacer 4 horas un día y el día siguiente las otras 4 horas. Vamos a entregar un certificado de Consorcio Tech firmado por Consorcio Tech y por Carlos. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, lo vamos a hacer para esta misma plataforma de webinars. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos la pueden hacer. Aprovechar a Carlos que está aquí. Obviamente ya en el curso, pues acá hablamos 20 minutos, pues Carlos habló someramente de los temas que se van a incluir. Son temas muy interesantes, son el futuro de la industria, entonces, bueno, les pido si tienen preguntas que nos las hagan, si no tienen preguntas, entonces ya, Carlos, sería nosotros hablar. Creo que hay una audiencia para el curso queda grabado y se puede adquirir después si no pueden estar en la edición presencial. Vamos a hablar con Carlos de fechas y bueno, no sé, Carlos, ya tú nos dirás cuándo podría estar listo el curso, digamos, que hay una mano levantada. En un mes, digámoslo así, ¿no? Pensando en un tiempo razonable. Que tú nos digas más o menos cuándo podría estar y cuál de los dos cursos, porque haríamos uno primero y obviamente tú la tienes muy clara y te lo sabes todo, pero igual hay que preparar los materiales como preparamos. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso, si quieres, lo podemos discutir pues, tú y yo, si quieres, y lo planteamos. Exacto. Entonces, bueno, Ricardo Marquina, Ricardo, si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer, dame un segundo, lo tengo, voy a ver si hay. Hola, Ricardo, por cierto, un saludo. Sí. Gran ingeniero también. Sí, acá estamos con Ricardo. Ricardo, claro que sí, haznos tu pregunta, yo la leo. Si quieres, escríbela, por favor, y yo la leo. Y ya Carlos nos la responde. Entonces, bueno, nuevamente vamos a hacer esta grabación. Yo la voy a pasar en LinkedIn para que haya más gente que la vea. Y ya les avisaremos la fecha. Creo que hay interés. Estos cursos los podemos hacer más o menos con unos 15 participantes. ¿Dónde me inscribo, Carlos? Felicidades. Me has convencido a mí, dice Ricardo. Ricardo, muchas gracias. Un abrazo, amigo. Te lo agradezco. Y más viniendo de ti, de verdad. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos con esto. Vamos más o menos en un mes, mes y medio tendremos el primer curso ya disponible. Creemos que hay interés. Les estaba diciendo más o menos con unas 15 personas ya podemos validar, tener el curso, hacerlo. Y nada, creo que muchas gracias por conectarse. Tuvimos más o menos unos 25 personas conectadas. Hubo cerca de 60 personas registradas. A esas personas registradas también les vamos a enviar la grabación, un agradecimiento. Y bueno, esto no es como un concierto, ¿no? No es masivo, son cosas muy específicas. De pronto es un poquito el nivel ya alto, porque hay que tener un recorrido ya en el mundo AB y en la industria para poder hablar específicamente de estos dos temas. Precisamente también por eso escogimos estos temas y dada la experiencia que tiene Carlos y su bagaje amplio, entonces pensamos en eso. Pensando también en todo lo que hay ahora que se está hablando, el tema de la inteligencia artificial, que fue algo que Carlos mencionó, diferentes espacios, todo aplicado a diferentes espacios, diferentes tipos de proyectos. Entonces, bueno, muchas gracias, Carlos. Te dejo con unas, para que te despidas de la audiencia y bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Nos tendremos conectados para informarles las fechas del curso, del primer curso y cuándo lo vamos a hacer. No, pues muchas gracias, Víctor. Otra vez agradeciendo la invitación y bueno, quedamos en espera de poder concretar esto y cursos. Y un placer, o cualquier dato, me pueden googlear, pueden encontrarme, mi correo lo pongo ahí y estoy siempre para servirles. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, te lo agradezco. Bueno, gracias a todos, que tengan un buen resto de día, un abrazo a todos y seguimos conectados.
Hasta luego.